¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente al Laberinto, otra semana más que ha transcurrido, una nueva entrega para hablar de las cosas que ocurren en este país, para hablar de esta realidad tan compleja, pero a la que no le escapamos. Empezamos el programa de esta semana. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. Día del Trabajador o Día del Trabajo, 1 de mayo, cada quinto mes del año se encuentra esta celebración en la que aparecen diferentes oportunidades para recordar la importancia del trabajo, lo difícil que es acceder al trabajo, las condiciones en las que uno puede encontrar esta vida laboral. Sin embargo, desde el espectro político, lamentablemente es una fecha que tiende a la manipulación. Tiende a utilizarse a los trabajadores, a los beneficios, inclusive a los dichosos aumentos salariales para fines políticos. Y este año no ha sido la excepción. Al carro de los trabajadores, gente digna, gente que lleva el pan y el sustento a su casa, se han subido también personajes infames, algunos políticos frustrados, otros que ya están pensando en su reelección y algunos que otros desubicados que siguen pensando en tradiciones decimonónicas del comunismo y de otras ideologías perversas. En este sentido, nos encontramos frente a la pregunta: ¿dónde está el equilibrio entre la intervención del Estado para regular, para controlar en el sentido más o menos sensato, desde una visión minarquista, y donde el otro, ese Estado burocrático, ese Estado paquidérmico, que en vez de vigilar por el bienestar de los trabajadores, termina entorpeciendo su propia vida? Porque es fácil decir, no, el Ministerio del Trabajo, los juzgados laborales, las reivindicaciones, pero a la hora de la verdad, aumento de impuestos, a la hora de la verdad, complicaciones para las empresas, carga laboral, carga impositiva, la imposibilidad de poder inclusive despedir a un trabajador que hace mal su trabajo por las sanciones que puedan venir. Todo ese asunto que por supuesto debería, según nuestro ideario, ventilarse en el libre mercado y que en algún momento de Bolivia sirvió para que la crisis no fuera tanto, nos referimos a los mediados de los años 80, hoy nuevamente complicado. Y complicado también porque por el aire que se puede sentir ya de una crisis, porque también va a incluir una crisis en los puestos de trabajo. Y ahí de nada van a servir los discursos de ministros, de nada van a servir las canciones del presidente, de los candidatos, y tampoco va a servir la genuflexión de gente como Guarachi y de los otros mortales de la Central Obrera Boliviana, que lejos de dignificar al trabajador, se inventan beneficios ellos mismos en sus comisiones. Ya lo hemos visto con el caso de YPFB hace unos cuantos meses, el caso de Borda, el de la Central Obrera Departamental y otros tantos, que declarados en comisión para su labor sindical, ¿qué han hecho? Llenarse los bolsillos con sueldos que el empleado público promedio incluso y el empleado del sector privado no podría ni soñar. Pero ahí están. Ahí están diciendo que luchan por los trabajadores, siempre y cuando sean de sus filas. Y ahí están recordándonos una vez más que la vida sindical, que en algún momento pudo pensarse como una forma para proteger al trabajador, se ha vuelto una manera de extorsión, se ha vuelto una manera de conseguir poder. Algo que ya ocurre desde la década del 50, hay que decirlo. Lo mencionábamos cuando pasó lo del el aniversario del 9 de abril de 1952. ¡Es mentira! Cuando le dicen a usted, un político, que va a crear fuentes de trabajo, es mentira. ¿Qué va a crear? Puestos burocráticos, en el mejor de los casos, o el peor en todo sentido. Eso es lo que va a crear. No va a crear un movimiento económico que facilite proyectos de la empresa privada. No es su trabajo. Peor aún, me parece tan ridículo y tan gracioso cuando parte de las funciones de algún político, ya sea un diputado, un concejal, diga, hay que crear trabajo. ¿Y cómo va a crear el trabajo? ¿Se acuerdan? Los que ya superan los 30 años y quizás un poco más, en la década del 90 había una competencia entre Gonzalo Sánchez de Lozada y otros candidatos
¿Por quién prometía más empleos? Goni había llegado a la demagógica cifra de 500,000 empleos, 500,000 de empleos. ¿Y cómo los crean si no es en el aparato público? Que tiene una condición bastante de sanguijuela de los recursos de los bolivianos. Y aunque los crearan, siempre van a ser para los de su partido. Entonces, dejemos la mentira. Dejemos toda esa mitología, ese romanticismo maoísta, marxista y las otras variantes. Y dejemos de pensar que ese tipo de discursos le sirven al trabajador. El trabajador que siente cómo se pone de complicada la situación, sabe que con esos discursos y con esos desfiles y con esas marchas no logra nada. Dejemos de romantizar, digámoslo así, cualquier variante socialista para el trabajador. Y hace rato decíamos justamente cómo es que este dinero del Estado, que cada vez en las arcas queda menos, puede gastarse o quedarse en sueldos. Y no solamente de trabajadores públicos, no solamente de políticos, de diputados. Hay un informe con números aterradores de cuánto gasta el Estado boliviano por mes con el asunto de sus diputados. Ya lo voy a comentar en otro momento. Pero además está este asunto con la famosa ley del oro, que nos ha mostrado lo poco eficientes, lo poco inteligentes y lo poco éticos que son varios parlamentarios de varias tiendas políticas. Pero además está este sentido, ¿no? De pensar o de hacerle creer a la ciudadanía que con ese asunto de la ley del oro se va a solucionar, por lo menos por un tiempo, el problema de los dólares o el problema económico de Bolivia. Por supuesto, esto no es así. Porque además, dicho de una manera más sencilla, no es solamente que se consiga dinero, porque los gastos siguen ahí. El gasto público. ¿Alguien ha hablado de reducir el gasto público? Nadie. ¿Alguien ha hablado de reducir la burocracia? Nadie ha hablado de eso. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que con esos gastos y con los famosos bonos, que todo el mundo competía por poner, se arreglaba todo. ¿Se acuerdan? Y esto hay que decirlo, no es solamente un monopolio del MAS, aunque UCS básicamente es el MAS. Igual, acá en el municipio, es dinero igual del Estado. Bono para tal cosa, bono para tal cosa. El gobierno transitorio en la época de la pandemia, bono para otra cosa. Y se les dijo hasta el cansancio, que eso, primero, iba a ser un despilfarro. Segundo, que iba a acostumbrar a la gente. Y tercero, que algún día se iba a pagar, y no solamente a nivel económico, sino a nivel social. Pero como puede más la demagogia, como puede más la visión irresponsable, como puede más la mentalidad del hombre masa. ¿Cuándo nos gobierna un hombre masa? Dice Ortega y Gasset. ¿Cuándo? Cuando estamos gobernados por gente que no piensa, no tiene visión de futuro y que solo vive en el cortoplacismo. Y sí, estamos gobernados por hombres masa, que no tienen intenciones de reducir sus despilfarros, que siguen más bien buscando dónde acomodar a sus prosélitos, que siguen pensando en proyectos absurdos y ridículos, como los que hay en Santa Cruz de la Sierra, u otros que definitivamente han entrado por la locura, y que lo único que están pensando es cómo se renuevan y cómo mantienen 5 años más esa estructura parasitaria. Así que no habrá ley del oro, no habrá movimiento económico, no habrá pedaleada económica que baste si no se cambia el verdadero problema o los verdaderos problemas estructurales de la economía boliviana. Y como cada 1 de mayo también hay este asunto de aparecer mágicamente con un nuevo pozo petrolero. Yo lo digo irónicamente porque fue justamente un 1 de mayo, pero aquella vez del 2006, que viejos ya estamos del 2006, cuando Evo Morales nacionalizó varias empresas, entre ellas YPFB, por supuesto, nacionalizó entre comillas, porque varias cosas no se nacionalizaron y que le sirvieron más bien a otros para escudarse de procesos. Pero justo el 1 de mayo, el ahora presidente presenta un nuevo pozo de gas descubierto en Santa Cruz, el pozo de gas Yope X1, que si bien es cierto, podría ser igual, lo mismo. Otra cosa que momentáneamente pueda de aquí a unos años dar ciertos recursos,
No cambia la matriz económica. Seguiremos siendo ese país extractivista. Con bombos y platillos se anuncia una exploración que al parecer, porque todavía no hay nada claro, porque fácil es decirlo en discursos, se anuncia el pozo, pero no cambia la mentalidad extractivista. Y algún día ese pozo igual se irá, se acabará. O bajarán los precios de los hidrocarburos a nivel mundial. Y no será la solución a los problemas. Más bien será otro lugar donde aparecerán contratos bastante dudosos, taladros como pasaron alguna vez, un personal de planta que seguramente tendrá que firmar su carnet de azul antes de llegar, azul o rojo, no sé cómo lo harán ahora, pues están peleando por su sigla. No será el verdadero problema, pero ahí está la demagogia, ¿no? Tener que esperar. ¿Hace cuánto creen ustedes que se hizo el descubrimiento? Pero había que presentarlo un 1 de mayo, con fiesta, con jolgorio, con show, postergando las cosas para la demagogia. Es esa nuestra tradición. Y lo hacen todos, insisto. Aquí, si ustedes creen que yo voy a salvar a algún político, haya sido del transitorio, local, de Creemos, de Comunidad Ciudadana, están muy equivocados. Todos entran a la bolsa. Y eso es parte también de nuestra desgracia nacional. El verdadero pozo no es el del gas, sino es el pozo en el que estamos metiéndonos como sociedad. Y como aquella escena célebre de Los Simpson, queremos pensar que cavando hacia adentro saldremos de ese pozo. El pozo también es moral. El pozo también es ético. Y se puede caer en ese abismo, que ni siquiera pozo, en ese abismo. Hace unos años, ¿recuerdan? Cuando estaba todavía Evo Morales en el poder, no recuerdo quién fue que le inventó la frase del México chico, porque Bolivia y el Chapare se estaban transformando en un México chico. Hace unos días se ha secuestrado al hijo del dueño de una discoteca y se ha pedido rescate por él. Por supuesto, este es un problema que tiene que ver con inseguridad ciudadana, pero también nos muestra cómo esa realidad que a veces nos aterra y que vemos en series, que vemos en videos de México, de las zonas tomadas por grupos de dudosa reputación y de dudosa legalidad, resulta que no es tan ficción y resulta que no está necesariamente en Centroamérica. Está aquí tocando la puerta. Otra vez, avioneta en San Ignacio, desplomada con droga. Otra vez, San Matías. Y así, poco a poco, como la metáfora de ese sapo que se va cocinando lentamente y no siente que se va cocinando, así también va la sociedad. Y no solamente por una cuestión, lo que digo, de seguridad, que es básicamente lo que todos quieren. Poder salir temprano de su casa, llegar a su trabajo y volver sin miedo a que le ocurra algo a él o a su familia. Poder salir de la ciudad sin temor a equivocarse quizás y entrar a un terreno que no deba. Y ojo que Bolivia ya tiene antecedentes de eso. Vean el caso de Noel Kempf Mercado, que tuvo que pasar eso para escandalizar a la sociedad boliviana. Y hoy posiblemente estemos mucho peor que en esa época. Lo que pasa es que no ha habido todavía un caso que escandalice a la sociedad. Porque además, y también lo tenemos que decir, por lo menos en Santa Cruz, tenemos una hipocresía muy grande. Un cinismo muy grande. Y no solamente con estos casos, sino también con casos de violencia familiar, abuso de mujeres, donde todas estas personas aparecen en las fraternidades, sabiendo lo que son, sabiendo a qué se dedican, aparecen en la comparsa, se juega fútbol con ellas, y nadie dice nada. Porque es más cómodo callarse. Porque hemos perdido como individuos de esta sociedad el derecho a decir, no, yo no me junto con esta gente. Y nos hemos vuelto cómplices también. Y estamos tristemente a la deriva y sin otra salida de que tenga que ocurrir algo como lo que pasó con Noel Kempf Mercado. Y esperemos que no sea así. Porque al poder no le importa. El poder, mientras saque su rédito, mientras se financia a parlamentarios de varias tiendas políticas, no les importa. Pero cuando el problema llegue a su vecindario,
cuando llegue a su esquina, o llegue a su casa, o llegue a su familia, el ciudadano común lo va a sufrir. Como ya lo viene sufriendo desde hace varios meses, varios años, de esta decadencia boliviana. Caminábamos hace unos días, buscando como siempre libros, y me encontré con este volumen de acá. Un volumen que pertenece a nuestro querido amigo, el profesor H.C.F. Mansilla. Yo desconocía la existencia de este libro, pero me llamó mucho la atención. Y tiene que ver con una publicación de hace 20 años. Ya es un libro del 2003. Que realiza un análisis de la policía boliviana. El título es La policía boliviana entre los códigos informales y los intentos de modernización. Como suele ocurrir en el caso del profesor Mansilla, además de sus opiniones, están muchos datos. De hecho, realza al principio y agradece a varios policías, algunos que quisieron identificarse y otros no, por la información brindada. Y claro, uno puede leer este libro de hace 20 años, y aunque está muy bien documentado, hay otra cosa que uno le despierta. Es la sensación de que el tiempo se ha detenido. Porque 20 años después los problemas siguen siendo los mismos. Hay un capítulo dedicado a los problemas de la policía relacionados al poder, los encubrimientos, o una cita que posteábamos el otro día, de esta idea de que los policías, los malos policías, tienen esa casi desesperación por mostrar quién es el que manda, tanto al ciudadano común como a sus subalternos. Esa famosa frase de que hay policías intocables, y que de hecho se nota, lamentablemente. Lo hemos visto la otra vez con un policía que quiso denunciar y luego fue castigado, más bien. Lo hemos visto con un montón de policías que aparecen detenidos por casos de narcotráfico, por casos de robo de autos y demás, y resulta que ya tenían procesos en su contra, pero que aprovechándose tanto del ordenamiento, o mejor dicho, de la estructura jurídica interna, a través de sus tribunales, como de la justicia en general, logran zafarse, los reintegran y no hay sanciones. Y cínicamente sale un ministro, un comandante de la policía y decir, no, ese policía ya tenía sanciones, ya tenía un proceso del 2016. Y si tenía un proceso del 2016, ¿por qué seguía siendo policía? ¿Por qué seguía por las calles con su placa, con su arma, con vehículos, con la prepotencia? Hagan un recuento solamente, googleen. ¿Cuántos problemas hay en la policía? Ni hablar del caso Nayar. Eso ya sobrepasó muchos límites. Pero volviendo al libro, para no caer de nuevo en lo casuístico, extraña como 20 años después los problemas siguen siendo los mismos. Extraña también la manera en la que estos intentos de modernización que han podido aparecer no han sido fruto de la gran voluntad, sino han sido fruto de el mismo mundo que se ha movido. En 2003 todavía había que hacer carnets en la oficina de tránsito, en el tercer anillo de identificación ahí al lado. Hoy hay CEGIP, pero no ha sido por la benevolencia, sí, porque el tiempo ha ocurrido. La prueba, vayan a certificar un certificado de antecedentes policiales, o de tránsito. Van a ver las largas colas, van a ver a los tramitadores, y todo va a ser exactamente igual. Sospechosamente igual. Las revisiones técnicas, ¿qué son? Lo que pasó con los vidrios polarizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo, y aquí lo menciona muy bien el profesor Mansilla, ya en ese tiempo, antes de las modificaciones que tuvimos, tanto constitucionales como en otras leyes, el Ministerio de Gobierno en Bolivia tiene que en teoría debe ser el organismo civil que controle a la policía, pero en la realidad es casi un puesto, yo diría que con más poder que el vicepresidente del Estado Plurinacional. Para la muestra, los últimos ministros de gobierno, Carlos Romero, el mismo Arturo Murillo, ahora Eduardo del Castillo, gente que acumula demasiado poder y no siempre de la mejor manera. Por algo pasan las cosas,
Por algo este intento de contrapesos en la policía no avanzan. Estas modernizaciones no avanzan. Así que si quieren ver una de esas lecturas que uno asombra que no pasen, que mejor dicho, de que no cambien las cosas a pesar de que pasan los años, les recomiendo este libro del profesor H.C.F. Mansilla, La Policía Boliviana. Seguramente hay otras cosas también que se puede leer, pero está bueno no solamente quedarnos con la noticia o con el escándalo, sino también aterrizar en una lectura de alguien que sabe hacer estos análisis. Y finalizamos así el programa del día de hoy. Ha sido un programa en el que hemos encontrado seguramente poca esperanza, pero ahí tenemos que estar, porque si no tuviéramos esperanza, no haríamos ni siquiera este programa, o no nos levantaríamos por la mañana siquiera. Mi nombre es Andrés Canseco, nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Pueden encontrar, ya saben, nuestros programas en nuestro canal de YouTube, los viejos, las entrevistas. Los invito a que nos sigan y les agradezco por siempre, por todos sus likes, por todos sus comentarios en nuestras diferentes redes, por seguirnos en televisión, en radio. Siempre es un gusto encontrar esa recepción. Nos encontraremos la siguiente semana. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.